Bueno, hoy vamos a hablar de diatermia, ver cómo se configura el equipo y los distintos tipos de corriente que vamos a utilizar en el día a día más básico. Vamos a ello. El otro día estábamos en un curso y me volví a dar cuenta de que la diatermia sigue siendo ese gran desconocido que la gente no maneja bien y que todavía no sabe configurar. Entonces se nos ha ocurrido hacer este primer vídeo introduciendo los conceptos más básicos de la diatermia y sobre todo los tipos de corriente que se utilizan en el día a día de la resección de pólipos y la mucosectomía endoscópica, que probablemente es el 90% de nuestra actividad diaria más importante, y unas pinceladas de cómo funcionan los equipos de diatermia, que yo creo que es muy importante a la hora de configurarlos correctamente. Lo primero que tenéis que entender es que toda la diatermia se basa en coger la corriente eléctrica y el equipo de diatermia la transforma a nivel del tejido en calor, para que el calor haga el efecto tisular que queremos conseguir. Y el efecto tisular básicamente es de dos tipos: el efecto de corte, que se produce cuando el tejido se calienta muy rápido por encima de los 100 grados y al pasar de los 100 grados el agua que está dentro de la célula hierve y explota la célula, produciendo el efecto de corte, o bien el efecto de coagulación, que esto ocurre cuando el tejido se calienta más lentamente, en torno a unos 70-80 grados, y lo que se produce es la desnaturalización de las proteínas que están en las células. Y entonces se produce el efecto de coagulación, que va a ser más o menos intenso dependiendo del tipo de corriente. En todas vuestras fuentes vais a ver que hay una parte amarilla, que es donde quedan recogidas las corrientes de corte, y una parte azul que se maneja con el pedal azul. La parte amarilla se maneja con el pedal amarillo y la parte azul con el pedal azul, que es la que estaría dedicada a las corrientes de coagulación. Y si tú no pisas el pedal amarillo, lo que configuras en la parte azul no tiene ningún tipo de efecto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Para polipectomía endoscópica hay básicamente 4 corrientes que son interesantes. El EndoCAT, que es la corriente básica para quitar pólipos, es la que tenemos que entender bien cómo funciona y saber configurar, porque va a ser la del día a día. La SoftCoag, que es la corriente de coagulación pura, que no lleva asociada ningún tipo de efecto de corte y nos va a servir sobre todo para parar sangrados con las pinzas coaguladoras, con el Coagrasper. Luego, la coagulación forzada ultra baja, la archiconocida Guanten, que igualmente nos va a servir para parar sangrados, pero utilizando el propio asa de polipectomía o bisturís pequeños. Y vamos a ver muy someramente una corriente de mezcla, que es el Presa-ISEC, si la tenéis en vuestros equipos, que igualmente va a servir para tratar lesiones con un pedículo muy gordo o con alto riesgo de sangrado. Entonces, EndoCAT, que es la corriente más básica, tenéis que entender lo primero que es una corriente artificial e híbrida, constituida por dos tipos de corriente diferentes. Primero, una corriente de corte y luego una corriente de coagulación. EndoCAT es una corriente que diseñó, patentó y registró Herbe como tal. Por eso se llama EndoCAT en los equipos de Herbe, y en otro tipo de equipos como el de Olympus tiene otros nombres, como PulseCAT, porque EndoCAT es una corriente registrada, digamos. Entonces, EndoCAT lleva dentro de la misma corriente en el componente amarillo, porque EndoCAT se configura en la parte amarilla y se utiliza con el pedal amarillo. Lleva las dos corrientes, la de corte y la coagulación. Y ambas dos van saliendo de forma cíclica. Es decir, tú pisas el pedal de la fuente de diatermia y empieza el ciclo del EndoCAT, que lleva los dos asociados. Primero corte, luego coagulación, luego corte, luego coagulación. Y esto se puede configurar. El EndoCAT tú puedes configurar básicamente 3 parámetros, que son la anchura del corte, el efecto de la coagulación y el intervalo de corte. Y vamos a ver cada uno por separado porque son importantes. El efecto, que es la más importante, es qué cantidad de coagulación pasa entre las distintas fases de corte. Es decir, cuando tú pisas el pedal amarillo, EndoCAT empieza a ciclar y mete un golpe de corte, pasa un tiempo y mete otro golpe de corte. Entre media de esos dos golpes de corte está pasando todo el rato coagulación. Y eso es el efecto del EndoCAT. Cuando veis en la máquina que pone efecto, eso se refiere a la coagulación. Y en general, todas las corrientes del mundo, a más efecto, más coagulación. EndoCAT se puede configurar entre 0, que sería ninguna coagulación pasando entre las distintas fases de corte, hasta 4, que sería la coagulación más fuerte. Y normalmente utilizamos efectos entre 1 y 2, dependiendo del tipo de situación en la que estemos. Si estamos más en estómago,
nos interesa efectos más fuertes, a lo mejor ponemos un 3, o estamos en un colon derecho, nos interesa menos efectos de coagulación y a lo mejor ponemos un 1. Luego, lo siguiente que podemos configurar es la anchura de corte, que es cómo de grande es el tiempo que está pasando corte cuando se activa cada ciclo de corte. Este es bastante menos importante y normalmente lo dejaremos en 1 o 2, porque no merece la pena jugar demasiado con esto porque es bastante difícil manejarlo bien. Y el otro factor importante es el intervalo de corte, es decir, cada cuánto mete un golpe de corte, y esto puede hacer que los efectos de corte sean más importantes. Si configuras un intervalo corto, el intervalo se puede configurar entre 1 y 10, pues si configuras el intervalo de 1 va a ir muy rápido soltando golpes de corte, y si configura un intervalo de 10 va a ir mucho más lento soltando golpes de corte. Entonces, solamente entendiendo esto ya podemos configurar el Endocat para que haga un poco lo que nosotros queramos. Una configuración básica, por ejemplo, podía hacer una anchura de 1, un efecto entre 1 y 3, dependiendo del sitio en el que estemos, y un intervalo de corte entre 4 y 6, dependiendo igualmente en el sitio en el que estemos. Lo siguiente que tenéis que entender es que Endocat, como he dicho, ya lleva las dos tipos de corriente asociadas dentro de la configuración del Endocat. Entonces, lo que tú pongas en el módulo azul, hay muchísima gente que todavía, el otro día me lo preguntaban, sigue poniendo el Endocat... Sigue poniendo el Endocat y dicen, bueno, esto tiene que estar en 60-40, 60 de corte y 40 de coagulación. Eso no funciona así. El 40 que tú estás poniendo ahí, si tú no pisas el pedal azul, no va a hacer ningún tipo de efecto. La coagulación ya está dentro del Endocat. Entonces, lo que solemos configurar, o como yo suelo trabajar, es dejar el Endocat configurado de una manera y dejo en la parte de coagulación, dejo configurada una coagulación de rescate en el caso de que haya algún tipo de sangrado para utilizarlo. Normalmente configuro la coagulación forzada ultra baja, el 110. Otra cosa que hay que entender del Endocat es exactamente cómo funciona. Cuando tú pisas el pedal amarillo, la máquina lo primero que hace es que cierra el circuito eléctrico. Hace una impedancia del tejido y aplica el efecto dependiendo de la impedancia que tenga y de lo que tú le hayas puesto en los valores de la máquina. Dependiendo de vuestro equipo, configuraréis una potencia o no. Hay equipos que todavía se configuran potencia y hay equipos que ya no se configura la potencia, como el Vaio 3. Pero en los equipos más antiguos había que poner todavía una potencia. Y aquí también es muy importante que entendáis que la potencia se refiere a la potencia máxima que tú le permites al equipo utilizar. Es decir, si tú configuras 60, la máquina solamente va a poder soltar hasta 60 de potencia, independientemente de lo que le haga falta. Si a la máquina le hace falta para cortar el tejido que tú has atrapado y con la impedancia que estás registrando le hace falta 80 y tú lo has configurado a 60, solo puedes soltar hasta 60, no se puede subir de eso. Pero en cambio, si tú le pones 120 de potencia y a la máquina le hacen falta 40, va a utilizar 40. Entonces mi recomendación aquí sería siempre poner la potencia máxima, porque no es esa potencia la que va a utilizar el equipo. El equipo utilizará la potencia que le haga falta para hacer el efecto que necesita. Y otra cosa que es muy importante que entendáis es cómo realmente funciona el Endocat. Hemos atrapado el pólipo con una sapolipectomía, pisamos el pedal amarillo y, como os he dicho, lo primero que hace es que cierra el circuito eléctrico, hace sus cálculos y empieza a soltar los ciclos de trabajo, de corte y de coagulación. Lo primero que hace Endocat es precalentar el tejido y ponerlo en temperatura de trabajo. Por eso escucháis que hay un bip primero que es más largo, lo vamos a escuchar ahora, porque el Endocat tiene un aviso sonoro para que tú sepas lo que está haciendo. Hay un tono más agudo para el corte y un tono más grave para la coagulación. El primero tarda un ratito, dependiendo del tejido. Y algunas veces pasa que si cogéis una lesión muy grande o un pólipo muy gordo, tarda mucho en empezar a hacer el ciclo. Y la gente, algunas veces yo lo he visto que se pone nerviosa porque tarda un montón como en arrancar y creen que ha pasado algo. Simplemente en la primera fase el equipo está poniendo el tejido en temperatura de trabajo y a partir de ahí empieza a soltar los ciclos. Y es importante también escuchar cómo funciona el equipo para saber los ciclos que está funcionando. Por cierto, dato curioso que mucha gente no sabe, los equipos de diatermia normalmente tienen un volumen en la parte de atrás para que tú puedas ponerlo más fuerte o más flojo y estar escuchando cómo está funcionando. Una vez que el ciclo de diatermia arranque y estáis escuchando cómo está funcionando el equipo, lo más importante es no interferir con el equipo, porque el electrobisturí va calculando y haciendo ajustes dependiendo de lo que le va haciendo falta.
calcula el Vaio 3, que es el equipo más moderno que tenemos en el mercado, calcula 25.000 veces por segundo la corriente que tiene que utilizar. Y si nosotros empezamos a levantar el pie del pedal o poner un poquito de coagulación porque nos parece que está yendo lento, o paramos un poquito porque nos parece que lleva demasiado tiempo pasando corriente, al final lo que hacemos es interferir con todo el ciclo, dejar que el tejido se enfríe, acordar lo que vimos al principio, que todo esto se basa en el calor, y hacer que el equipo ya no vaya funcionando bien y que la corriente ya no esté funcionando bien porque estamos nosotros interfiriendo con ella. Entonces, como se debe de manejar el EndoCAD es, tú atrapas tu lesión, ya tiene la configuración puesta, pisas el pedal amarillo y te quedas con el pedal amarillo pisado hasta que se corte el pólipo. Es la mejor manera de que funcione bien y de que no tengamos ningún tipo de incidencia, dejando funcionar el equipo bien según los parámetros mismos que nosotros le hemos configurado. La siguiente corriente muy importante, y es la que yo tengo cargada en la parte de coagulación de mi fuente siempre. Yo tengo distintos tipos de EndoCAD dependiendo para colon derecho, para estómago, para colon izquierdo, pero siempre tengo la misma coagulación cargada, que es la forzada efecto 1 10 vatios. En la Vaio 3, que es la torre que yo utilizo, es el 0,5 forzada de 0,5, pero bueno, es la que corresponde a los 10 vatios. ¿Por qué utilizamos esta corriente? Porque esta es la corriente mejor para parar sangrados con la punta de la asa de polipectomía. Entonces a mí me gusta tenerlo configurado con la asa de polipectomía para poder cortar los pólipos, pero siempre la de coagulación de rescate, por si hay un sangrado, poderlo utilizar y parar el sangrado con la punta de la asa. El Soft Coag, que es la otra corriente que se utiliza para parar sangrado y que es fantástica y maravillosa, y la utilizamos a diario con la Coagraspe, con las pinzas coaguladoras, es una corriente que es demasiado floja y que no funciona del todo bien con material que no es la pinza coaguladora, porque la pinza coaguladora tiene una superficie muy grande y entonces cuando tú atrapas el vaso sangrante o utilizas la punta de la coaguladora, la superficie es tan grande que funciona bien, pero con superficies más pequeñas como un bisturí o una sapolipectomía no funciona también la coagulación soft coag y es mejor utilizar la forzada. De todas maneras, la soft coag hay que tenerla y hay que conocerla, y va súper bien para utilizarla, como os he dicho, con la pinza coaguladora. La soft coag tenéis que tener en cuenta que es una corriente muy segura en el sentido de que no lleva ningún tipo de componente de corte, con lo cual la puedes aplicar directamente contra la muscular y no va a haber ningún tipo de perforación y el riesgo de daño transmural es mínimo. Soft coag normalmente se configura en torno a unos 60-80 vatios dependiendo del equipo. Esto ya depende un poquito de cada equipo. Con esto ya lo tenéis casi todo, porque el EndoCAD es la corriente que hay que utilizar y la corriente realmente importante para resecar pólipos, para underwater, para mucosectomía, para lo que sea. Y los demás tipos de corriente son muy secundarios. Yo no voy a recomendar nunca que utilicéis coagulación ni que utilicéis ningún otro tipo de corriente que no sea EndoCAD para resecar pólipos, porque la corriente que ha demostrado que tiene menos riesgo de sangrado diferido y menos riesgo de síndrome post-polipectomía es el EndoCAD. Pero, porque siempre hay un pero, para lesiones pediculadas con pedículos muy gruesos, que tú quieras tener mucho efecto de coagulación, o en estómago o en el área subcardial del estómago, que hay mucha vascularización y que vasos muy gruesos, podemos utilizar corrientes de mezcla, que esto ya lo veríamos en un segundo episodio, que llevan asociada mucho más efecto de coagulación. Y la corriente que yo utilizo para pedículos muy gordos y este tipo de situaciones es el Precise-Sec. Precise-Sec es una corriente muy especial que merece casi un vídeo entero para ella, que es una corriente que se autoconfigura dependiendo de la necesidad del tejido y el momento y la fase de trabajo en la que estamos. Entonces es una corriente que si le hace falta más corte te da más corte, y si le hace falta más coagulación te da más coagulación. Pero es una corriente híbrida, lleva corte y coagulación todo mezclado dentro. Eso en las corrientes que se llaman de mezcla, que son básicamente todas menos la de EndoCAD, todas tienen un componente de corte y de coagulación dependiendo del ciclo de trabajo. Eso, como ya os digo, da para otro vídeo segundo. Y Precise-Sec, o en vuestro caso DryCAD, por ejemplo, si no la tenéis, son corrientes que tienen mucho más efecto de coagulación. Entonces yo ocasionalmente lo utilizo, nunca para lesiones planas, pero sí es verdad que lo utilizo para algunas lesiones pediculadas con pedículos gruesos, o sobre todo en estómago, que no es raro encontrarte un sangrado a nivel gástrico, utilizar el Precise-Sec para tener más efecto de coagulación.
Entonces, con EndoCAD, sabiendo que podéis configurar estos 3 parámetros y que era corriente que podéis utilizar, recordar muy importante que con el pedal amarillo ya lo lleva todo. La parte azul es la que vais a utilizar para corrientes de rescate de sangrado, ¿vale? Ahí yo siempre os voy a recomendar, si trabajáis con ASA, que configuréis la coagulación OneTem, la forzada, efecto 1, 10 vatios. Y luego para el caso de polipectomías de amplio tamaño, sobre todo si se ha resecado en piecemeal, sabéis que el tratamiento posterior de los bordes de la lesión ha demostrado que disminuye el riesgo de recidiva. Y es muy interesante, una vez que acabáis la polipectomía, una vez que resequéis todos los fragmentos, dedicar 5 minutos para tratar con la misma punta de la diatermia, o si habéis abierto ya el coagrasper, tratar los bordes de la lesión para disminuir el riesgo de recidivas. Yo normalmente lo que está descrito es utilizar la coagulación suave, el soft coag. Yo normalmente no utilizo soft coag porque me parece que va muy lento. Me parece que tarda mucho en tratar los vasos. Y me parece que tarda mucho en ir quemando los restos que quedan alrededor de las caras. Y entonces normalmente utilizo o el OneTem o la que yo realmente utilizo, pero no os recomiendo que la utilicéis hasta que la entendáis bien, es la corriente de spray. La corriente de spray es parecida, hace un arco voltaico y es muy parecido al argón, y es la que yo personalmente utilizo para tratar los bordes de las caras. Pero spray, hasta que no sepáis manejarla bien y hasta que no sepáis bien cómo se utiliza, es mejor no usarla porque es una corriente muy agresiva. Lo que vamos a hacer es que si a la gente le resulta esto interesante y yo veo que hay interés por este tipo de formato explicando las distintas corrientes de diatermia, hoy solamente hemos arañado la parte superficial de cómo se manejan los equipos, cómo se configuran, lo más básico para que podáis trabajar en el día a día con pólipos. Podemos ir tratando los distintos tipos de corrientes y podemos hacer varios vídeos sobre esto. Así que ya sabéis, si veo que esto a la gente le interesa, haremos más vídeos sobre la diatermia y tocaremos el resto de corrientes que pues no ha dado tiempo y se han quedado un poquito colgadas, que algunas son muy interesantes. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo.